están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de algunas funciones de orden superior, que pues dijimos en un video anterior que las funciones principales de orden superior que se conocen son el map, el filter, y mencionamos otras dos funciones que eran justamente a fold R y fold L. Pero pues justamente estas funciones tienen un estilo tan particular que valía la pena como estudiarlo por separado. De hecho, este estilo es bastante popular y se conoce como programación origami, ¿no? Entonces, lo que haremos en estas lecciones, que serán esta y la que sigue, más algunos ejemplos, por supuesto, que verán en los laboratorios con Fer, pues es justamente platicar sobre este estilo de programación, viendo qué propiedades tienen, por qué es tan útil, y justamente se le llama programación origami porque pues si lo saben o si lo han escuchado en el mundo real, el origami es básicamente un arte, ¿no? O una técnica, también le podríamos llamar, de crear diseños en papel a partir de algunos dobleces, ¿no? Entonces ahí se pueden crear algunas figuras bastante exóticas, ¿no? Básicamente utilizando cualquier tipo de papel. Y pues de hecho la palabra origami viene de ori, que significa doblez, y kami, que significa papel. Entonces está raro que uno diga, como que programación origami, o sea, vamos a programar dobleces. Pues en cierta forma sí, ¿no? Con base en el origami, o con base en este arte más bien, se creó un estilo de programación, ¿no? A partir de las llamadas funciones de plegado, que justamente pues pliegue viene de que vamos a hacer dobleces, ¿no? Y se pueden definir sobre estructuras de datos recursivas. En este caso, pues vamos a ejemplificarlo con listas, pero se puede generalizar básicamente a otras estructuras de datos, ¿no? De hecho, el estudio de la programación origami nos va a servir muchísimo y es bastante relevante en la programación funcional, pues el trabajo que se ha hecho sobre listas es bastante útil, se ha demostrado que sí es de gran utilidad, y de hecho pues nos permite mejorar la eficiencia de los programas, nos permite hacerlos más legibles, y de hecho si quisiéramos hacer una especie de razonamiento ecuacional con estos programas, más adelante platicaremos a qué me refiero con esta parte del razonamiento ecuacional, que seguramente ya lo vieron en lógica computacional, ¿no? Y que lo vamos a poder aplicar para hacer algunas demostraciones sobre nuestros programas. Pues justamente este tipo de programación va a simplificar ese razonamiento ecuacional, de manera que pues no tengamos que estar gastando como pasos de más en las pruebas. Esto nos lo va a permitir simplificar, ya más adelante veremos a qué nos referimos con eso. Y pues básicamente con estos beneficios lo que haremos será estudiar la definición de dos funciones, que son el llamado fold R y fold L, y pues también verificaremos algunas propiedades que cumplen este tipo de funciones para pues hacernos también la vida un poco más fácil. Aplicando estas propiedades podemos llegar a resultados bastante bonitos, ¿no? Entonces vamos a comenzar estudiando cómo funciona el plegado sobre listas. Y justamente para esto les dejé ahí una actividad donde tenían que definir algunas funciones, contrastarlas, ver cuáles eran sus ventajas principalmente, ¿no? Entonces ahorita lo que voy a hacer es implementar dos de esas funciones, que eran la función que sumaba y multiplicaba los elementos de una lista de números, ¿no? Entonces pues básicamente creo que eran funciones bastante sencillas. Voy a empezar definiendo la suma, ¿no? Entonces pues justamente la suma, como podrán inferir, es una función que recibe una lista de números enteros y nos devuelve un entero que justamente va a representar esa suma, ¿no? Entonces la suma de la lista vacía evidentemente es 0 porque no tenemos básicamente ningún elemento. Entonces pues la suma de nada pues es justamente 0, ¿no? No le podemos poner 1, 2 o 3, ¿no? Y la suma de una lista que tiene cabeza y cola, pues es, en pocas palabras, tomar la cabeza y sumarlo con la llamada recursiva de la cola, ¿no? Entonces aquí de hecho
le voy a cambiar el nombre para que sepamos que es una suma de listas, ¿no? Y que no creamos que, por ejemplo, es de números. Y entonces si ejecuto esta función, ¿no? Déjenme recargar el archivo, suma list de, por ejemplo, la lista de 1729, pues nos trae 19, ¿no? Que ahorita vemos, por ejemplo, una ejecución. Y si quisiéramos ahora definir la multiplicación de los elementos de una lista, pues básicamente es la misma función, lo único que va a cambiar es la operación, ¿no? O sea, vamos a recibir una lista de enteros, vamos a devolver un número entero, y pues si me pasan la lista vacía, en este caso no podría devolver 0. Y digo, la intuición sí nos dice, pues si no tienes nada que multiplicar, pues la multiplicación sería 0, ¿no? Porque no hay ningún elemento. Pero por utilidad, por hacerlo ventajosamente, voy a decir que es el 1, justamente porque si no, mis llamadas recursivas al llegar al caso base llegarían a 0 y se perdería todo el resultado que tenemos, ¿no? Entonces les voy a compartir un video allí de Eduardo Sáenz de Cabezón, ¿no? Comparto este video en el Classroom, les voy a compartir también ese video donde platica justamente de este tipo de casos y que en realidad lo que estamos haciendo es devolver el neutro de la operación que estamos realizando, ¿no? En este caso el neutro de la suma es el 0 y el neutro de la multiplicación es el 1, ¿no? Entonces les voy a compartir ese video también para que lo chequen y complemente un poco el hecho de que a veces pues nuestro caso base no es tanto lo que nos dice la intuición, sino que algo que nos permita pues hacer bien la recursión, ¿no? Entonces en este caso sería el 1, ¿no? Ahí yo también les dejé definir otras funciones como la disyunción y la conjunción de una lista de booleanos. Entonces ahí lo que cambiaría es que el caso base sería false o true, ¿no? Y la operación que estamos aplicando sería AND u OR, ¿no? Entonces básicamente son muy parecidas las funciones. De hecho, si recargamos este archivo y hacemos mult list, ¿no? De 1729, pues obtenemos la lista que tiene al 126, ¿no? Entonces básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? Es en cada llamada, en el caso de la suma tomamos la cabeza, lo sumamos con la llamada recursiva, en la llamada recursiva tomamos la cabeza, lo sumamos con la llamada recursiva y así sucesivamente. Lo mismo con la multiplicación, pero en vez de sumar cada elemento lo vamos a ir multiplicando en cada fase. Perdón por eso, mi gato casi muere, se quedó colgando en el techo. Entonces, pues bueno, continuando con eso, a ver si lo puedo cortar. Este patrón es tan común, ¿no? Que justamente lo que podemos hacer es generalizarlo. Y la forma de generalizarlo, pues es decir, pues si únicamente lo que cambio es la operación que estoy haciendo y el neutro de cada operación, pues ¿por qué no defino una función que reciba dicha función o dicha operación como parámetro y dicho neutro como parámetro también, ¿no? Y para que quede un poco más claro, podemos analizar cómo es que se ejecutan estas funciones mediante una representación gráfica, que en este caso puede ser un árbol binario, que pues nos permita representar la construcción de listas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este sería el árbol para la lista que tiene elementos del 1 al 4, y básicamente, pues no sé si recuerden que el operador cons recibe del lado izquierdo un elemento y del lado derecho una lista. Entonces esta es la lista que tiene como cabeza al 1 y como cola tiene a otra lista que tiene como cabeza al 2, que a su vez tiene como cola otra lista que tiene como cabeza al 3, que a su vez tiene como cola otra lista que tiene como cabeza al 4, y como aquí ya llegamos al caso base, pues la cola de esta lista pues es justamente la lista vacía, ¿no? Entonces esta forma de representar la construcción de listas es bastante intuitiva, y entonces si lo que voy haciendo en cada llamada de mis funciones es tomar la cabeza, aplicarle la función a la llamada recursiva y hasta el final, en lugar de pues tomar el neutro de justamente esa operación,
pues yo puedo construir el árbol de esta forma. Voy a aplicar una función f a la cabeza de la lista y el otro argumento de f pues será la llamada recursiva con la cola, que será aplicarle f a la cabeza de esa cola con la llamada recursiva aplicando f a la cabeza de esa cola y así sucesivamente. Y al llegar a la lista vacía, en lugar de pegar cualquier elemento, voy a pegar el neutro que estoy representando con esta v, ¿no? Entonces esta forma de analizar todo con árboles es bastante intuitiva, y entonces de esta forma podemos definir nuestra primera función de plegado, que justamente tome una función. De hecho, dense cuenta que la función que estamos definiendo aquí tiene que ser binaria, ¿no? En este caso se está aplicando con 1 y la llamada es recursiva, entonces recibe dos argumentos. Si fuera ternaria, por ejemplo, no me serviría, tiene que ser estrictamente binaria. Entonces la función que debe de recibir nuestra función de plegado tiene que ser una función binaria, que lo estoy representando de esta forma. Recibo dos elementos y devuelvo el resultado de aplicar ambos, ¿no? Entonces básicamente ya tengo ahí esa función. Este es el caso en general. Aquí estoy mostrando fold R, pero lo puedo generalizar para cualquier función de plegado. Ahorita platicamos de eso. También vamos a requerir el valor de regreso cuando lleguemos a la lista vacía, que sería nuestro neutro, y la lista a plegar, por supuesto, ¿no? Entonces llamamos a este tipo de funciones o de operadores fold, y de hecho existen muchas variantes para esta función. La más popular es la típica fold R. De hecho, como les platico Fer en algún otro video, en algunos lenguajes de programación se le llama reduce, justamente porque lo que vamos haciendo es tomando todos los elementos y los reducimos a un único valor. Entonces la más popular es fold R, que justamente pliega hacia la derecha. De ahí viene la R que tiene al final, ¿no? Viene de right, y pues su definición es esta, ¿no? Tomamos nuestra función binaria, el caso base, que en este caso es el neutro, la lista a la cual le queremos aplicar estas dos operaciones, y al final pues nos devuelve el valor ya de haber aplicado la operación encadenadamente. Entonces, si la comparamos con nuestras funciones que definimos anteriormente, pues este sería el valor que vamos a devolver como neutro. Esta es la función que estamos aplicando, y pues esta sería el equivalente a la llamada recursiva, ¿no? Entonces, si nos pasan la lista vacía, sin importar qué función sea, y el neutro para esa operación, anteriormente devolvíamos ese neutro, ¿no? Aquí devolvíamos el 0 y aquí devolvíamos el 1. Entonces aquí justamente el neutro pues es el que nos están pasando como parámetro y lo estamos representando como v, ¿no? Y en el otro caso, que sería la lista que tiene cabeza y cola, lo que hacíamos era tomar la cabeza y aplicarla con esta operación o función. En este caso, como es una función, la ponemos de forma prefija, y de hecho estas dos operaciones también las podríamos escribir así, utilizando paréntesis para que funcione prefijamente, y pues lo estamos aplicando al primer elemento seguido de la llamada recursiva con la cola, ¿no? Entonces estamos aplicando el mismo fold R, pero ahora sobre la cola de la lista, ¿no? Entonces esto es en pocas palabras la definición de fold R, ¿no? Entonces ya con esta definición vamos a modificar nuestras funciones anteriores utilizando fold R, ¿no? Entonces decíamos, pues nada más tenemos que recordar qué función necesitamos y cuál es el neutro para esa operación, ¿no? Entonces pues justamente si quiero sumar los elementos de una lista L, lo que tendré que hacer será llamar a fold R. La operación que estábamos aplicando era la suma, la pongo entre paréntesis para que la podamos utilizar prefijamente, ¿no? Y el neutro de esta operación era el 0, y lo voy a aplicar con L, que de hecho, si recuerdan ¿cómo se dice? El estilo libre de puntos que vimos en los últimos videos y la currificación, pues de hecho podemos omitir el valor de la L, ¿no? Porque pues justamente pues sería lo que nos pasen como parámetro, ¿no? Y esto va a construir una función que ya tenga sustituidos estos dos valores, y nada más va a estar esperando el valor de la lista, ¿no? Entonces lo podemos omitir,
Y de la misma forma podemos definir la multiplicación como un fold R de la multiplicación con su neutro que era el 1, ¿no? De hecho, si recargamos y volvemos a ejecutar esta función, más bien estas funciones, pues nos devuelven exactamente los mismos resultados, ¿no? Entonces vemos que es mucho más claro, mucho más corta la definición de la función, y justamente viene del hecho de que tenemos como el mismo patrón, ¿no? Y entonces podemos apreciar esto mucho más claramente si vemos sus árboles de ejecución, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el árbol de la suma que acabamos de definir. Entonces sustituí la f que habíamos dicho anteriormente y la v, de forma que la operación que estamos aplicando es la suma con la cabeza de cada sublista que vamos generando, y al final lo que vamos a hacer es sumar con 0. Lo mismo para la multiplicación, solo que aquí en vez de utilizar la suma utilizamos el asterisco, que es la multiplicación, y aquí ya me equivoqué, debería de ser un 1, ¿no? El neutro de la suma era el 1, de la multiplicación era el 1, entonces aquí lo voy a corregir. Aquí recuerden que es un 1, y en las notas lo voy a cambiar para que el árbol esté bien, ¿no? Entonces vemos que son dos árboles prácticamente iguales, donde únicamente lo que cambiamos es la función aplicar y el argumento que le estamos dando como neutro, ¿no? Yo le estoy llamando ahorita neutro, ¿no? Pero en general le llamamos el valor para el caso base, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí es donde justamente, si analizamos esta implementación, es como si estuviéramos haciendo origami con una hoja rectangular, ¿no? Donde previamente la fuimos doblando en partes iguales, y justamente estas partes iguales corresponden con el número de elementos de la lista, ¿no? Y entonces anotamos en cada una de estas partes iguales el número correspondiente, y cada que vamos doblando o haciendo dobleces vamos aplicando la operación correspondiente, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos nuestra lista 1729 con la suma, hubiera querido hacer esto presencialmente con una hoja, ¿no? Pero bueno, imagínense que esto es una hoja que tiene 4 partes iguales. Entonces tomamos la primera y la segunda, aplicamos un doblez, haciendo un poquito más chiquita la hoja, y entonces ahí lo que hicimos fue doblar 1 con 7 y nos queda como resultado un 8. Después doblamos 8 con 2 y nos queda un 10. Después doblamos 10 con 9 y nos queda un 19. Entonces, con mucha imaginación, esto fue ir doblando la hoja hasta que nos quedó un único valor. Entonces, justamente viendo este último ejemplo, en particular este de la hoja, es natural preguntarse, ¿no? ¿Qué pasa si doblo la hoja, o la lista en realidad, hacia el lado contrario, es decir, de derecha a izquierda? Bueno, pues este patrón también existe, ¿no? Y de hecho es una variante de nuestro ya estudiado fold R, y le llamamos pues obviamente fold L, la L es de left, y pues su principal diferencia es por supuesto el orden de evaluación. Sin embargo, algo muy peculiar de esta implementación es que se implementó utilizando la técnica de recursión de cola, que como recordarán de su curso de lenguajes de programación, es una técnica que nos permite optimizar el espacio en memoria al no generar llamadas excesivas a función, justamente porque no vamos a tener llamadas pendientes, y pues vamos a ocupar un registro de activación a la vez, lo cual pues nos va a hacer mucho más óptima la evaluación en cuestiones de memoria, ¿no? Y pues justamente, no sé si recuerden que la recursión de cola se basa en el uso de acumuladores, ¿no? Que básicamente todas las operaciones pendientes las voy cargando en un parámetro, ¿no? Que en este caso pues va a ser el parámetro que tenemos para nuestro neutro o el caso base, ¿no? De hecho, así se define la función fold L. Quiero que noten que justamente el tipo de la función no cambió, es exactamente el mismo que el de fold R. Lo único que vamos a cambiar es que el recorrido lo estamos haciendo en un orden distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el caso para el neutro, piénsenlo ahora como una función que ustedes estén definiendo para transformarla a una versión de cola, ¿no? Si quieren, ahí les paso también la nota de lenguajes para que chequen esta parte de cómo funcionaba la recursión de cola.
Y entonces justamente decíamos que todos los resultados los vamos cargando parcialmente en un acumulador. Nuestro acumulador resulta ser la variable que estamos utilizando como neutro, y justamente decíamos que en la recursión de cola, en el caso base, devolvemos el acumulador. Entonces, si nuestro acumulador es el neutro, pues si y llegamos a la lista vacía, que es el caso base, pues devolvemos justamente el acumulador, ¿no? Que de hecho corresponde con nuestras funciones anteriores, ¿no? Y el caso interesante pues ya es el caso recursivo, donde en vez de dejar una llamada pendiente, mando llamar exactamente a la misma función, con la misma función que le quiero aplicar a cada elemento. El acumulador lo estoy mutando de forma que, bueno, no mutando de cambiando en memoria, sino que estoy aplicando ya la función con el caso base anterior y la cabeza de la lista, y posteriormente voy a llamar recursivamente esta función con la cabeza, con la cola. Y entonces uno diría, esto no está recorriendo al revés, ¿no? Porque pues básicamente estoy tomando la cabeza y después aplicando la cola. Sí, pero el truco está en cómo estoy evaluando estos valores. Si se dan cuenta, estoy poniendo primero el caso base o el neutro, y después estoy poniendo la cabeza. Entonces la cabeza va a quedar siempre del lado derecho. Cuando yo tome el siguiente elemento, esa nueva cabeza va a quedar del lado derecho, y así sucesivamente. Entonces, si por ejemplo aplicamos esta función con la suma que ya habíamos visto, pues se va a ver de esta forma. Entonces, fold L de la suma con 0 y esta lista, ¿no? Básicamente es volver a llamar a fold L con la misma suma, pero ahora voy a sumar mi neutro, que era el 0, con la cabeza de la lista, que es 1, le quito un elemento a esta lista, ahora hago nuevamente fold L de la suma, y aquí es lo que les decía, la cabeza siempre va quedando a la derecha. Entonces lo que estoy haciendo es justamente ir aplicando los elementos en orden inverso. Nuevamente aquí las llamadas me hacen creer que lo que estoy haciendo es aplicando todo en el orden que están apareciendo, justamente porque tengo 1, 7, 2 y 9, pero si se dan cuenta, la llamada más interna es justamente esta, ¿no? Entonces lo que se va a resolver como en orden es de forma volteada, ¿no? De hecho, si vemos el árbol de evaluación, observamos que el árbol se va generando al revés, ¿no? Voy a sumar 9, ¿no? Con la suma de 2, con la suma de 7, con la suma de 1, y al final le voy a aplicar el 0, ¿no? Entonces, en general sí se fue construyendo la suma en el orden en el que aparecieron los elementos, pero los resultados se van a ir aplicando de forma inversa, ¿no? Entonces, una observación muy importante de estas dos funciones es que el hecho de que estas dos funciones hayan regresado el mismo resultado con este ejemplo que estamos tomando justamente como la suma o la multiplicación, viene del hecho de que estas operaciones conmutan. Si mi suma no conmutara, porque la estoy recorriendo al revés, pues no me daría exactamente los mismos resultados. Ya sé que la suma sí conmuta, pero si utilizara una función que no conmuta, pues estos resultados cambiarían, ¿no? Entonces no se queden con la idea de que van a traer siempre el mismo resultado, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces lo que haremos ahora será definir algunas otras funciones utilizando estas definiciones. En particular, lo que vamos a definir será una función aplana, que básicamente lo que hace es concatenar las listas internas de una lista en una sola. Ahorita vemos a qué me refiero, tal vez con la firma quede más claro. Vamos a modificar también la función longitud y la función concatena, ¿no? Entonces vamos a comenzar con aplana, que pues básicamente, bueno, la voy a poner aquí abajo. Aplana, pues en pocas palabras, va a recibir una lista de listas, de cualquier tipo, y al final me va a dejar una lista solita. Es decir, todas estas listas que vamos teniendo las va a ir concatenando de forma que me quede una única lista. Entonces, si la definimos recursivamente, digamos sin utilizar fold R o fold L, lo que vamos a decir es que aplana de la lista vacía, pues es justamente, perdón, aquí me faltó el argumento, pues es justamente la lista vacía, ¿no? Y aplana de la lista que tiene cabeza y cola, pues es justamente concatenar la lista que tenemos como cabeza con el aplana de la llamada recursiva. Es decir, vamos a tomar X
y lo vamos a concatenar con la plana de XS, ¿no? Entonces si lo recargamos y ejecutamos a plana de, por ejemplo, la lista 1, 2, 3 con 4, 5 y 6, bueno, 4, 5 y 6, pues nos devuelve justamente esta lista. De hecho, esta es la implementación del concat que ya trae Haskell, ¿no? Déjenme, en vez de concat, ¿no? Entonces es nuestra propia versión de esta función concat. Entonces, si se dan cuenta, pues es exactamente el patrón que tiene el fold R, ¿no? Este sería nuestro caso base y, bueno, nuestro neutro, o nuestro caso base, y esta es la operación que queremos aplicar. Entonces, si reescribimos esto como una instancia de fold R, de hecho podemos omitir el argumento, entonces esto sería igual a fold R aplicado con la concatenación y la lista vacía, ¿no? Entonces, si recargamos, nos trae exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, de hecho, aquí se ve el razonamiento ecuacional. Estoy diciendo que a plana es igual a esta definición, ¿no? Y de hecho, si la quisiéramos escribir ahora con fold L, la concatenación en este caso no sería del todo conmutativa, por decirlo de alguna forma. Si aquí pongo fold L y le pongo que concatene, en este caso pues sí nos está trayendo exactamente lo mismo, ¿no? Entonces va a haber, hay lenguajes de programación que de hecho no implementan fold L en el mismo orden, ¿no? De hecho hay funciones que ahí como que lo implementan de forma diferente. De hecho, en el caso de Racket, de hecho, a ver, déjenme ver si tengo aquí Racket instalado. Creo que sí. Sí, ¿no? Miren, vamos a hacer un ejemplo. Si yo hago fold R con la suma y le paso aquí, por ejemplo, 1, 2 y 3. Perdón, lo escribí mal. Fold R. Me falta el caso base. Me queda un bonito 6, ¿no? Déjenme subir esto. Y si lo hago con fold L, también me queda un bonito 6. Pero si hago un menos, me queda un 2 en el caso de fold L. Y si hago fold R, también me queda un 2. Pero si hago aquí un valor negativo, ahí. Déjenme ver si me va a salir. No me va a salir. Déjenme. Bueno, ahorita busco el ejemplo, ¿no? De hecho, en el manual que les mostré viene un ejemplo de que justamente el fold L, ahorita me acuerdo, creo que era con o era con la suma. Que hay uno que trae resultados diferentes. Bueno, creo que aquí es justamente por los argumentos que estamos generando. Bueno, ahorita lo busco, ¿no? Pero el fold L de algunos lenguajes de programación no se implementa exactamente igual que el de Haskell. Entonces no podemos, digamos, utilizar exactamente la misma definición, ¿no? O sea, aquí pues sí, porque la concatenación en Haskell conmuta, pero y aparte la definición de fold L que tiene Haskell sí nos permite hacer esta operación, pero hay lenguajes de programación como Racket en los que las operaciones no porque conmuten las vamos a poder reescribir igual, ¿no? Entonces ahí tenemos un caso especial. Ahorita déjenmelo, cuando acabemos de revisar las otras implementaciones, lo muestro les muestro la implementación de Racket, ¿no? Ahorita abrimos el manual y pues es interesante porque justamente porque un lenguaje de programación hace uso de una misma función que se llama exactamente igual y hace las cosas de forma diferente, ¿no? Pues ahí también depende del diseño del lenguaje, porque pues depende también de factores como el tipo de evaluación que está utilizando y cosas por el estilo, ¿no? Entonces ahorita lo mostramos en Racket, pero de forma general
no siempre va a funcionar esta técnica. Aquí sí, en Haskell sí, porque conmutan, y eso es algo también bonito de Haskell, ¿no? Entonces vamos a definir ahora nuestra función longitud, que justamente, como ya sabrán, lo que hace es recibir una lista de números, bueno, de cualquier elemento y devolvernos un número. Entonces la longitud de la lista vacía es 0, y la longitud de la lista que tiene cabeza y cola es sumarle 1 a la longitud de XS, ¿no? Entonces aquí en realidad lo que hacemos pues no es necesariamente tomar la cabeza de la lista, ¿no? Entonces ahí tenemos que modificar ligeramente nuestros fold para que en vez de tomar la cabeza tomen el 1, ¿no? Déjenme, ya me salgo de Racket ahorita que lo ejecutemos, si es que me acuerdo. Lo revisamos, y entonces la longitud, por ejemplo, de la lista 1, 2, 4, pues no está 3 porque tiene 3 elementos. Entonces si yo quisiera reescribir esto como fold, no puedo hacer simplemente como se dice, fold R, de decir, pues lo único que hace es sumar, y después en el caso de la vacía devolver 0, porque eso nos devolvía la suma de los elementos de la lista. Entonces tengo que modificar esta función para que en lugar de tomar la cabeza de la lista, tome el 1. Entonces voy a utilizar aquí una lambda, ¿no? Que lo que haga es recibir. Recuerden que son funciones binarias, entonces necesito dos elementos. Entonces que me tome un parámetro X, un parámetro Y, y nos devuelva justamente la suma de 1 con Y. Es decir, vamos a ignorar el primer argumento y que nos sume un 1. Entonces, de hecho, como estamos ignorando el primer argumento, podemos ponerle aquí un guión bajo para que tome exactamente esta definición, ¿no? Entonces, si lo recargamos, nos va a traer justamente el mismo resultado. Y aquí, pues si se dan cuenta, esta operación la podríamos definir exactamente igual, ¿no? Entonces digo, pues mira, fold, si lo mando a llamar con fold L, me va a traer el mismo resultado. Vamos a calcularlo, y entonces aquí ya nos está marcando un error. ¿Por qué? Porque en este caso la función que estamos definiendo no conmuta, ¿no? Entonces no podemos dar exactamente la misma función. Entonces lo que vamos a hacer es redefinir nuestra lambda de forma que tome los valores de forma inversa. Es decir, en lugar de sumar y con 1, lo que vamos a hacer es sumar, ¿no? El primer argumento. O sea, en vez de ignorar el primero, vamos a ignorar el segundo, y entonces a eso es a lo que le vamos a sumar el 1. Entonces si lo recargamos, ya de hecho, si se dan cuenta, ya funcionó. Entonces no es lo mismo, ¿vale? En este caso no conmuto, no es lo mismo sumar B con 1 que sumar A con 1. Bueno, X con 1 que Y con 1, porque son argumentos diferentes. Entonces este es un caso en el que la operación no conmuta y la tenemos que redefinir, ¿no? Y otro caso se da cuando utilizamos la concatenación. Entonces concatena de, sabemos que recibimos dos listas del mismo tipo, y aquí sí forzosamente tienen que ser del mismo tipo, porque si no Haskell se va a quejar porque utiliza listas homogéneas. Entonces aquí pues nuestro caso base, si recuerdan, vamos haciendo la recursión sobre un argumento. Entonces si me pasan una lista L2, devuelvo esa lista, y en el caso recursivo, es decir, si tengo una lista que tiene cabeza y cola y otra lista L2, lo que tengo que hacer es tomar la cabeza de la lista original y mandar llamar a concatena con la cola y L2, ¿no? Y con esto ya podemos hacer concatena, ¿no? Por ejemplo, concatena de 1, 2, 3, con 4, 5, 6, pues ya nos devuelve esta lista, ¿sale? Y entonces, ¿no? Si se dan cuenta, pues aquí está clarito el patrón de fold R, entonces lo puedo reescribir. En este caso no vamos a omitir los argumentos, ahorita vemos por qué. Y este sería el fold R, ¿no? De la lista que tiene como, o la operación que vamos a aplicar, si se dieron cuenta, fue el cons, ¿no? Y aquí en lugar de aplicar cons, vamos a devolver como argumento o como neutro, vamos a utilizar a L2, y la lista a la cual le vamos a aplicar esto es a L1.
Y aquí no puedo omitir el argumento justamente porque estoy recibiendo 2. Entonces la currificación, si yo lo quito, me diría, pues el valor que te van a pasar es el de L2, y eso sería incorrecto, ¿no? Entonces en este caso no podemos dejarlo con la notación libre de puntos. Entonces ahora si los recargamos y hacemos concatena, pues sí nos está trayendo exactamente el mismo valor. Y entonces pues en este caso no va a conmutar, ¿no? Porque justamente va a depender de la operación cons, que si bien lo notamos, cons no es conmutativo, ¿no? Porque cons recibe un elemento y una lista, y si lo hacemos invertido, recibiría una lista y un elemento. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer fold L, necesitaríamos nuestra operación cons invertida. De hecho, esta operación no está definida en Haskell, pero se le conoce como SNOC, ¿no? Entonces, justamente es cons leída al revés, si se dan cuenta. Entonces, ahí se los dejo de tarea moral. No lo voy a ejecutar, quiero que ustedes lo intenten. Definan la función SNOC y vean que justamente pues sí nos va a traer los resultados correspondientes al fold L que estamos buscando, ¿sale? Entonces, pues bueno, ese sería el caso de concatena. Y ahora déjenme abrir el manual de donde tenemos esta parte de el fold L para ver justamente donde lo tengo. Ya ni sé dónde está. No lo tengo. Es que me metí a lenguajes, perdón. El manual aquí está. Y déjenme ver dónde está esta parte de fold L. Está aquí. Vamos a ver si corresponde el número de páginas. No corresponde. Y por aquí, en un segundo, fold L. Ok, aquí está. Aquí está. Aquí está la definición de... justamente, aquí está el ejemplo, ¿no? Si aplicamos la operación de resta con Haskell, ¿no? Y le hacemos aquí, la pasamos la lista de 0 al 4, el fold L de Haskell nos devuelve menos 10. Pero el fold R de Racket, por ejemplo, nos devuelve 2. Y esto ocurre porque la definición que tenemos de fold L en Racket lo que hace es aplicar la función, pero va a tomar del lado izquierdo la cabeza y del lado derecho el acumulador que teníamos nosotros. Y en nuestra función que nosotros dimos de Haskell, lo que hace es exactamente lo contrario. Primero toma el valor de V y después toma el valor de X. Entonces justamente por eso nos está trayendo cosas diferentes. Y se dieron cuenta ahí, aunque, de hecho la resta no conmuta como tal. Entonces por eso también trae valores diferentes, ¿no? Entonces va a depender mucho de la función que estemos calculando. Entonces ahí también tengan cuidado porque no todo lo que estamos acostumbrados a que funcione de una forma en un lenguaje va a funcionar exactamente igual en otro. Siempre revisen la documentación, asegúrense que lo que están escribiendo hace exactamente lo mismo. De hecho, así me di cuenta yo de esta diferencia entre el fold L de los lenguajes de programación. En algún punto de la historia yo estaba trabajando con fold L y yo estaba muy acostumbrado al de Haskell. Y no me acuerdo si fue para un curso de lenguajes o algo por el estilo. Me di cuenta que el fold L de Racket no devolvía lo que yo estaba esperando, ¿no? Entonces son casos interesantes de los lenguajes de programación, ¿no? Y entonces ahora vamos a platicar, ¿no? Porque nace la pregunta de ¿todas las funciones podrán transformarse utilizando fold L o fold R? ¿No? Y pues la respuesta es básicamente que no todas las funciones encapsulan estos patrones que acabamos de ver, de forma que pues no podemos reescribir todas las funciones recursivas como fold R o fold L, ¿no? Y de hecho el ejemplo más claro de esto lo damos en esta función, que es la función rota, que básicamente, como su nombre lo dice, lo que va a hacer es rotar los elementos de una lista, ¿no? Por ejemplo, si le pasamos la lista 1, 2, 3, nos tiene que devolver el 2, 3, 1. ¿No? O sea, como que rotó los elementos y pues se define de esta forma.
Si se dan cuenta, pues aquí no está ni el patrón default L ni el patrón default R, justamente porque ni siquiera se trata de una función recursiva. Entonces no todas las funciones que veamos se pueden reescribir con estos operadores, y es algo que también es importante que vean. Con las propiedades que veremos en la siguiente lección, esto va a quedar mucho más claro, ¿no? Entonces, pues bueno, de hecho esto lo vamos a formalizar, de hecho hasta en otras lecciones más adelante. Entonces ya saben que si tienen alguna duda la pueden dejar directamente en los comentarios del video o directamente en el Classroom, y espero que haya sido claro. Ahí me distraje un poco con mi gato, perdón, pero en general creo que los ejemplos se explican bastante bien, en el sentido de que, o sea, no que yo los explique bien, sino que naturalmente pueden analizar los patrones ustedes mismos. Incluso intentan definir otras funciones que encapsulen el mismo patrón, y será mucho más sencillo hacer estas traducciones. Entonces, pues bueno, nos vemos en otra lección. Se cuidan. Bye.